Pues gracias, hermano Walter, por la bendición de dirigir el Ministerio de Intercesión de la Iglesia. Por todo este tiempo de la pandemia, el hermano y su grupo de oración han estado intercediendo, sosteniendo el ministerio de la Iglesia, y es justo reconocer su servicio y su testimonio, que ha sido bendición para el pueblo de Dios. Voy a rogarles, hermanos, por favor, que abramos nuestras Biblias una vez más en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 2, para dar lectura a la porción que es la base de nuestra reflexión en esta mañana. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, de los versículos 12 al versículo número 17. Primero de Samuel 2, del 12 al 17. La palabra de nuestro Dios dice: Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Era pues muy grave delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Antes, hermanos, de iniciar nuestra reflexión en esta hora, quiero agradecer a mi hermano David López Villanueva por su apoyo en la predicación hace 8 días. Yo agradezco a Dios por la vida de mi hermano David. Mi hermano David no es un hombre que le gusten los reconocimientos, él no trabaja para eso. Él sabe que la gloria es para Dios, pero la palabra del Señor nos dice que reconozcamos a los que sirven entre nosotros. Así es que doy gracias a Dios por el ministerio de mi hermano David, por los hermanos diáconos, que siempre están dispuestos, hermanos, a servirnos y a ser de bendición en la obra de nuestro Dios. Volviendo, hermanos, a nuestro asunto, desde hace mucho tiempo se sabe que la rebeldía en los adolescentes puede ser un medio para llamar la atención por la sensación de falta de cariño, respeto o confianza que, como todos, ellos también necesitan. Guardando el sentido de proporción, algo similar sucede con las mascotas, que asumen conductas destructivas cuando demandan de nuestra atención. Fuera de eso, dudo que haya una persona en sus 5 sentidos a quien le guste que la regañen, y menos si la regañan por algo injusto. Ese fue justo el escenario del encuentro entre Ana, la madre del futuro profeta Samuel, y el sacerdote Elí. Aunque profundamente piadosa, Ana era una mujer atribulada por la esterilidad, lo que en su mundo y circunstancias familiares era una verdadera tragedia. Por ese motivo, la mujer acudió al tabernáculo y, balbuceando una larga oración, suplicaba al Señor por la bendición de un hijo mientras lloraba. Viéndola llorar y moviendo los labios en silencio, y suponiendo que estaba alcoholizada, el sacerdote Elí le dijo con aspereza: ¿hasta cuándo estarás ebria? Vea que se pase el efecto del vino. Con estas palabras, el juez de Israel, el sumo sacerdote de Dios y jefe espiritual del Sanedrín, hacía alarde de su celo por la casa de Dios, porque no solo era indecoroso orar en tal estado, entrar en la casa de Dios alcoholizado era de hecho una profanación. El santuario, hermanos, como sabemos, era un lugar reservado para el culto a Dios, pero si alguna vez fue cierto aquello de dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, fue en esta ocasión. Con sus palabras y actitud, Elí mostraba su total carencia de discernimiento espiritual. Que un borracho entrara al templo era nada, comparado con lo que hacían dentro los que ministraban allí
y que Elí simplemente no quiso ver. Nadie puede dudar que el hombre fue un padre amoroso, pero tampoco cometió graves errores en la crianza de sus hijos. ¿Cuáles fueron esos errores? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debo reconocer que tener personas alcoholizadas en un servicio es una experiencia difícil. Recuerdo hace muchos años, en la primera iglesia bautista de Gómez Palacio, Durango, llegó un hombre totalmente intoxicado, alcoholizado, se sentó en la última banca y fuera de allí no estaba molestando a nadie, no hablaba, no hacía ruido, simplemente desaprobaba con la cabeza todo lo que escuchaba. Estuvo durante todo el servicio moviendo la cabeza negativamente hasta que a punto de terminar el servicio el pastor dijo: bueno, hermanos, antes de despedirnos vamos a entonar el canto Quédate, Señor. Y la congregación empezó a cantar Quédate, Señor. Usted conoce el canto, Quédate el Señor. Y el hombre se levanta y entonces sí habló. Pegó un grito y dijo: no me quedo. Dice: no me quedo porque no me gusta, aunque me canten. Y se salió el hombre y pues obviamente ustedes imaginarán la risa que provocó en la congregación. Fue una nota graciosa al terminar el servicio. En nuestro templo, allá en la calle de Guerrero, eventualmente han entrado personas alcoholizadas y bueno, los diáconos siempre se sientan junto a la persona que está así y normalmente no tenemos mayor problema. Pero el problema de fondo en el relato que nos ocupa es la absoluta carencia de discernimiento espiritual que tenía el sacerdote Elí. Que un borracho entrara al templo era nada comparado con lo que dentro del templo hacían los que ministraban, y Elí simplemente no quiso ver. Es verdad, fue un padre amoroso, pero cometió cuando menos 3 errores fatales en la crianza de sus hijos. En primer lugar, el texto nos enseña que Elí no enseñó a sus hijos el temor del Señor. Para empezar nuestra reflexión, debo decir que la Biblia da testimonio de la miseria humana como advertencia, no para nuestra imitación o justificación. Pablo, usted recordará, dice en su carta a los Romanos en el capítulo 15, que las cosas que fueron plasmadas en la Escritura en el pasado fueron plasmadas para nuestra enseñanza. Y los 2 primeros capítulos del libro de Samuel nos hablan realmente de 2 familias. Comentan, como diría Matthew Henry, aquel puritano que vivió hace 300 años, sobre el buen carácter de la familia del Caná y el mal carácter de la familia de Elí. Aunque unidos por lazos de sangre y de oficio, pues ambas familias descendían de Kehat, el segundo hijo de Leví, había entre ellas grandes diferencias. La casa de Elí se convirtió en la aristocracia, en la casta de los sumos sacerdotes. La del Caná siguió siendo lo que siempre habían sido, simples servidores del altar. Los hijos de Elí estaban en posición de poder y lucraban con ella. Samuel, en cambio, jamás tomó de su prójimo ni siquiera una hebra de hilo. Los hijos de Elí eran depravados, de lo cual hablaremos después, mientras que Samuel fue un profeta verdadero. Lo que abundaba en una casa escaseaba en la otra, y como en la parábola, el trigo y la cizaña crecían en el mismo campo. Pero esto nos permite recordar que todos los dones divinos nos son entregados por Dios en una moneda que tiene 2 caras. Una cara se llama privilegio y la otra se llama responsabilidad. Hace 15 días hablamos del privilegio de la paternidad. Hoy hablaremos de la responsabilidad. Dios dio a la casa de Aarón el sumo sacerdocio, un ministerio hereditario que implicaba grandes honores y serias responsabilidades, pues los sacerdotes eran los representantes de Dios en el culto. Pero desde el mismo principio, la casa de Aarón tuvo problemas con su vocación. Si hubo un mal que transmitieron de generación en generación, fue la arrogancia, como vemos en el caso de Abiú y Nadab, los 2 hijos mayores de Aarón, de lo cual nos habla el libro de Levítico capítulo 10. Estos hombres murieron, dice la palabra de Dios, por ofrecer fuego extraño en el altar, es decir, entre comillas, por inventar la religión, por establecer rituales por iniciativa propia, y desde entonces
Como la espada de Damocles, el juicio divino pende de un hilo sobre la cabeza de quien en su pueblo ejerza autoridad. Todos los sacerdotes apuntaban al Dios Santo. Su linaje, sus rituales, sus vestiduras, ostentaban en el tocado escrito con letras de oro la leyenda Kodesh Ladonai, santidad al Señor, como dice Éxodo 39:30, que más que un ornamento era la declaración de su fe, era el credo de su oficio. A Abiud y Nadab le sobrevivieron 2 hermanos, Eleazar e Itamar, y el sumo sacerdocio fue transmitido en el linaje de Eleazar por varias generaciones hasta que hubo un cambio en los días de Elí. Este cambio es el marco de nuestra historia. ¿De qué cambio estamos hablando? Aunque la Biblia no habla del asunto, el historiador judío Flavio Josefo dice que a la muerte de Uzí del linaje de Eleazar le sucedió Elí del linaje de Itamar. Ignoramos, hermanos, las razones del cambio de linaje, pero no es necesario esforzarnos mucho para imaginar cuáles pudieron ser las razones. Hay solamente 2 posibilidades: o la incapacidad o la indignidad de los hijos de Uzí para asumir el sumo sacerdocio. Esto me recuerda que no pocos se han visto de pronto frente al imperativo de asumir responsabilidades para las que no estaban preparados, con diferentes resultados: reyes improvisados, caudillos forzados, generales de emergencia han asumido roles para los cuales no estaban preparados. Y es curioso que en aras del poder tantos maten y mueran y tan pocos lo asuman bajo reserva. Y lo mismo ocurre en la obra del Señor. Conozco a un joven líder cristiano de la ciudad de Monterrey cuyo llamado al ministerio es evidente. Su carácter, sus capacidades, sus dones hacen que quienes lo conocen lo apremien para que sirva en el ministerio. Es hijo de pastor y tal vez por eso sabe que es una decisión muy seria. Y una vez hablamos del asunto y le dije que yo no veía ningún problema en su aparente indecisión, pues en el ministerio muchas veces los que quieren no deben y los que deben no quieren, pero a su tiempo Dios lleva a los que deben a decisiones que van a involucrar el resto de sus vidas. Así que Elí se encontró de pronto frente a lo inesperado. Debía servir como sumo sacerdote y líder espiritual del Sanedrín. Trágicamente, lo único que la Biblia nos dice del hombre es que tenía 2 hijos tan depravados que la Biblia les llama Bnei Belial, es decir, hijos de Belial. 1 Samuel 2:12. La Reina Valera 60 dice simplemente que eran depravados. Este es el mismo adjetivo que describe a los violadores de Gibeá de Benjamín, cuya maldad arrastró a Israel a la guerra donde ellos serían liquidados, de lo que nos habla el libro de Jueces capítulo 19, versículo 22. En su momento, la espada también será el instrumento del juicio divino sobre la casa de Elí. Pero ¿cuál pudo ser la razón del estilo de vida de estos hermanos? La misma en todos estos casos, la carencia del conocimiento de Dios. Hay una página electrónica de una organización interconfesional donde cristianos y judíos declaran su aprecio por las aportaciones de unos y otros, y donde también un rabino declara su admiración por el lugar que el concepto de fe tiene en el mensaje cristiano. Cuando yo fui al seminario, nadie me preguntó si creía, dice el rabino, tal vez porque asumían que efectivamente tenía fe. Hace unos 300 años, en Europa Oriental surgió un movimiento judío llamado el Hasidismo, un movimiento que hace énfasis en la experiencia de fe, razón por la cual no pocas veces ha sido acusado de criptocristianismo, es decir, de cristianismo disfrazado. Pero hermanos, la importancia de la fe en la vida de los hombres de Dios ha estado de manifiesto desde la antigüedad bíblica. Usted recordará al profeta Habacuc, quien decía, mas el justo por la fe vivirá, un texto que se repite, si mal no recuerdo, 4 veces
en el Nuevo Testamento en diferentes contextos y siempre con un mensaje relevante. El apóstol San Pablo ya preguntaba hace 2000 años en su carta a los Romanos: ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? La pregunta parece obvia, pero es una pregunta de fondo. Si no crees en Dios, ¿cómo vas a invocarlo? Y el autor de la epístola a los Hebreos también nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jofní y Pinjas, los nombres de los hijos de Samuel, podrían vestir las vestiduras santas, ostentar el nombre santo en el tocado, sin conocer realmente a Dios. Cuánta razón tenían nuestras abuelas cuando decían que el hábito no hace al monje. Usando una expresión coloquial, podemos decir que este par, los hijos del profeta Elí, eran dos perfectos ninis, es decir, dos hombres que ni temían a Dios ni sentían respeto por el hombre, como aquel juez injusto de la parábola de Lucas 18, y el derecho de los sacerdotes al sustento estaba garantizado en la ley. Como una tribu privada del derecho a un territorio propio, Dios les dio la bendición de comer de la heredad del Señor, dice Deuteronomio 18:3. Pero los hijos de Elí rompían con las prácticas relacionadas con los sacrificios, y si alguien se resistía a entregarles, entre comillas, su parte, es decir, la mejor parte del animal, simplemente la tomaban por la fuerza. Imagínese usted este cuadro. Era como si un pastor mandara a los diáconos a la puerta del templo a exigir a los que van a entrar sus ofrendas antes de empezar el servicio. Y si alguien se negara, simplemente le metieran la mano a la bolsa o a los bolsillos. ¿Qué reacción provocaría en este tiempo una conducta así? Exactamente la misma que provocaba en aquel tiempo. Pero los hijos de Elí no conocían límites. Escuche usted, usaban a las mujeres que acudían al santuario. Ese es el nombre de lo que hacían. El santuario era un lugar sacrosanto, el lugar del descanso de la presencia de Dios, como dice Éxodo 25:22, y Flavio Josefo dice que incurrían en impureza con las mujeres, obligando a algunas a ceder a la fuerza o seduciendo a otras con regalos. Y todo lo hacían en las narices del viejo. No es pues de sorprenderse que el pueblo despreciara el culto y que el servicio fuera motivo de escándalo, que la palabra del Señor escaseara en aquellos días y que no hubiera visión con frecuencia, como dice 1 Samuel 3:1. Dios había prometido desde los días de Moisés en Deuteronomio 18:25, Números 23, entre otros pasajes, que siempre enviaría mensajeros suyos a su pueblo. Pero la revelación divina demanda sensibilidad y obediencia, y la ausencia del temor de Dios, la profanación de lo santo y la corrupción empezaban en la misma casa del jefe espiritual de la nación. Hay una segunda enseñanza que el pasaje nos comparte, y es que nos enseña que el segundo error que cometió Elí en la crianza de sus hijos fue incurrir en complicidad con ellos. A pesar de lo escandaloso de la conducta de los hijos de Elí, el hombre se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. En su defensa, se ha argumentado que a esas alturas el hombre era demasiado viejo para controlar a dos hijos adultos. Pero aun cuando no hubiera podido controlar a dos hijos adultos, controlaba el sacerdocio. Pudo removerlos del ministerio, cosa que obviamente no quiso. Solo hasta que, entre comillas, el elefante en la sala empezó a destrozar la sala, Elí, entre comillas, lo reprendió tibiamente. ¿Por qué hacen esas cosas?
No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo. Cabe decir, hermanos, que en la lengua del Antiguo Testamento hay dos formas de negación. Está la palabra lo, para los que estudian hebreo, lamed alef, que es para mandamientos permanentes, como en el Decálogo, no matarás, etc. Y está la palabra al, que son las mismas consonantes al revés, alef, lamed, para mandamientos temporales, como por ejemplo el mandamiento más frecuente de la Biblia. ¿Cuál es el mandamiento más frecuente de la Biblia? Al tirá, no temas. Elí usó la forma más suave de negación. Como es para mandamientos temporales, les dijo tácitamente, dejen de hacer esto por ahora. Se está viendo mal, dejen de hacerlo por ahora. Y entonces el Señor envió a un profeta anónimo, la tradición judía dice que fue el propio Elcaná, para denunciar la maldad de los hijos, haciendo corresponsable al padre. El profeta dijo, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? El verbo que la Reina Valera 60 traduce como hollar, significa patear o tirar cosas. Si los sacrificios y las ofrendas eran las expresiones más visibles del culto a Dios, patearlo significaba no solo desprecio por el culto, significaba desprecio por la razón última del culto, desprecio a Dios mismo. Pero este no fue el único mensajero que Dios envió a los hijos de Elí y al padre también. El Señor levantó a Samuel, su propio colaborador, aquel jovencito, por medio de quien el Señor hizo saber al sacerdote el fin de su casa. En aquel día yo cumpliré contra Elí las cosas que he dicho sobre su casa, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, que sus hijos han blasfemado contra mí, y él no les ha estorbado. Hay tres acusaciones en este mensaje. Una contra los hijos. Ellos blasfemaron contra mí, dice Dios. Y dos dirigidas contra el Padre. Él lo sabe y no les estorbó. Ante los hechos, el viejo fingió demencia. ¿Cuánta razón tenía quien dijo que el autoengaño es un arte muy fino? Él acuerda el equilibrista sobre la cual oscilamos entre conocer y no querer conocer. En un rincón de la mente sabemos algo y en el otro lo negamos. Por un instante sabemos algo y en el instante que sigue negamos delante de nosotros mismos lo que acabamos de conocer. Lo vemos solo un instante, lo suficiente para sentir su amenaza y entonces nos cerramos. Conocemos, pero nos negamos a conocer. ¿Puede un padre viejo estorbar a sus hijos para que no hagan lo incorrecto? No puede coaccionar su conducta como se hace con los niños, pero debe manifestar su firme desaprobación. Si lo hace con toda sabiduría y amor, de todas formas las relaciones familiares se tensarán, pero el precio de la complicidad es demasiado alto. Y con su actitud, Elí decidió pagarlo. Tampoco debemos olvidar que la ley contenía un remedio infalible contra la rebeldía. Como un extintor guardado en su caja de vidrio con la leyenda «Rómpase en caso de incendio», Deuteronomio 21:18 dice: en un caso así los padres tendrán que llevar a juicio a los ancianos diciendo: nuestro hijo es rebelde, se niega a obedecer, es glotón y borracho, y entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán, y de este modo limpiarás la maldad que hay en medio de ti. Pero ¿sabe usted cuándo se aplicó esta ley? Nunca. No hay un testimonio en la Biblia. Y he tratado de rastrear hasta donde he podido en la literatura judía, en la tradición judía, y no hay un solo caso de una familia que haya aplicado esta ley. Así es que, como se dice por allí,
Esta es una ley nueva de paquete. Está en su estuche original por si alguien ocupa estrenarla. Pero el tiempo, hermanos, de la formación había pasado. Si el regaño no inhibía los efectos, mucho menos las causas. Y es que Elí nunca les reprendió, nunca les hizo mala cara, nunca les frunció el ceño, que es lo que realmente significa el modismo, nunca les estorbó. De modo que este texto, esta historia nos enfrenta a preguntas obligadas. Como padre, ¿cuál es mi responsabilidad frente a mis hijos? La respuesta es clara: proveer todo lo que esté a mi alcance para su desarrollo integral, físico, intelectual, social, moral, espiritual, etc. Una pregunta importante: ¿forma parte de esta responsabilidad hacer que mis hijos me amen? A la luz de la Biblia no, porque no hay un pasaje que diga eso. Pero si yo los amo y glorifico a Dios haciendo mi tarea con integridad y compromiso, Dios me dará el regalo del amor de mis hijos. Digo esto porque conozco una familia cuyos padres se esforzaron por aislar a sus hijos de cualquier influencia ajena. Por fuera, entre comillas, es una familia moralista, pero tienen sus esqueletos en el armario, es decir, secretos familiares. Nadie, ni siquiera con el propósito más inocuo, podía acercarse a ellos sin ser visto con sospecha. Cuando, por ejemplo, uno de los hijos hablaba con el pastor, de inmediato los padres llamaban al hijo y lo confesaban. Le preguntaban de qué habían hablado. Si el tema de la conversación coincidía con su punto de vista, lo toleraban, pero si no, de inmediato lo desaprobaban y descalificaban. Los hijos no podían escuchar, ni respetar, ni amar a nadie más que ellos. Y como la amarga relación entre los padres es tan insatisfactoria, todos allí se mueven en una red de complicidades. Si un hijo incurre en una conducta escandalosa, el aliado respectivo reinterpreta la Biblia si es necesario, con tal que el hijo salga impune. Décadas después, los tóxicos frutos de este esfuerzo han madurado y los padres han vivido lo suficiente para degustarlos. Todos los hijos desarrollaron relaciones disfuncionales. El que no es controlado por su mujer, que lo arrancó a la fuerza de esa familia, o es promiscuo o es sociópata. Pero los padres actúan como si todavía no lo supieran. Y cuando es imposible evitar el tema, ellos argumentan: siempre tuvimos la razón, toda la culpa es de los otros, es decir, de aquellos que tuvieron la desgracia de amarlos. No es que estos padres amen demasiado, es que estos padres, cada uno por su lado, se aman demasiado. Hay una tercera y última enseñanza en esta porción. El texto nos enseña que Elí incurrió también en idolatría de sus hijos. Como la punta de un iceberg, la parte más visible del pecado de Elí era su complicidad con sus hijos. Pero la parte más profunda y más grande, la que explica la razón de su proceder, era un asunto de lealtad. El profeta acusó al hombre de honrar y amar a sus hijos más que a Dios. De modo que el motor, la fuerza básica que impulsó la vida de Elí, fue su empeño en que sus hijos recibieran toda la gloria que él creía debían recibir. En otras palabras, a lo que más peso daba en su vida, en sentido figurado y en sentido literal, era sus hijos. No solo vivió para agradarlos, para complacerlos, para glorificarlos, vivió para cebarlos, para engordarlos con lo mejor de la mesa de Dios. Obviamente, muchas veces los padres nos buscamos en nuestros hijos,
Cuando, por ejemplo, somos hipersensibles a una queja escolar, la pregunta es si somos hipersensibles a eso por la imagen del hijo o por nuestra propia imagen. Muchas veces, otra vez, no es que amemos tanto, es que nos amamos tanto. Así que esta complicidad familiar se convirtió en un antro de idolatría. Por idolatría, solo para recordar la definición, se entiende rendir a cualquier cosa la adoración o el servicio que solo le pertenecen a Dios. O, como decía San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 23 al 25, servir a la criatura en lugar del Creador. Para ser idólatras, no es entonces necesario que nos hagamos imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo o en la tierra, o debajo de la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Es posible incluso llevar en la frente la leyenda santidad al Señor y aún así ser perfectos idólatras. Claro, la Biblia nos enseña a amar a nuestros hijos, pero en el mejor de los casos es un precepto subordinado al primero y más grande de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como recuerda el Señor Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 37. Hace algunos años, hermanos, alguien robó el negocio de los hermanos Araujo, forzó la entrada y sustrajo una bicicleta y otros equipos industriales, más como un trámite obligatorio que con la expectativa de recobrar sus cosas. El hermano Araujo fue al Ministerio Público a denunciar los hechos, donde para mayor desgracia los agentes allí te tratan como si tú mismo te estuvieras robando. Después de hacer la denuncia y solo por no dejar casi en son de broma, el hermano preguntó a la persona que hizo el acta: ¿y qué posibilidades hay de recobrar los objetos robados? La respuesta fue: las posibilidades son muy altas. Le provocó un ataque de risa interno al hermano, salió del lugar, pero hermanos, al otro día lo mandaron llamar del Ministerio Público. Venga, porque queremos que reconozca unos objetos. Llegó el hermano y allí estaba su bicicleta y sus equipos. Hermano, los milagros existen incluso en el Ministerio Público. Así es que el hermano les preguntó: ¿cómo resolvieron el caso tan rápido? Y la respuesta fue: la mamá del muchacho que robó lo entregó. Le contaron que cuando la mujer vio llegar al hijo con estas cosas, le dijo: yo no te crié para que fueras un ladrón. Y salió por la patrulla y lo entregó con las cosas allí. Mi hermana Araujo fue después a buscar a esa mujer, que resultó ser una mujer muy pobre, hermanos, muy humilde. La hermana primero le agradeció, la felicitó por sus valores y le preguntó: señora, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué puedo hacer por usted? Ya no hay gente así. Dudo que Lee fuera capaz de hacer lo mismo con sus hijos, porque en los hechos, si fuera de Dios, cualquier persona o cosa se apodera de mi mente, de mi corazón y de mi voluntad, se convierte en mi Dios. Pero el Señor Jesús sigue diciéndonos: no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. Dado que bíblicamente servir significa ser siervo, la sentencia de Cristo no es un asunto de recomendabilidad. Él no dijo: no es recomendable servir a dos señores. Es cuestión de prioridad. Tampoco es un asunto de responsabilidad. Cristo no dijo: no debéis servir a dos señores. Es un asunto de preferencia moral. Es un asunto de imposibilidad. No podéis servir a Dios y a otro señor, quien quiera que éste sea. No hay opción. O somos siervos de Dios, o somos siervos de cualquier otro o de cualquier otra cosa. Pese a todo, siendo sinceros, Elí creía y temía el juicio de Dios. De hecho,
en medio de su tibieza le dijo a sus hijos: si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán, pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? El hombre tenía el corazón dividido, pero cuando alguien opta por ese dilema, pronto se hace evidente lo que Bonhoeffer decía hace más de medio siglo, 70 años casi: por urgente que sea el llamado de Jesús, rebota, no consigue entrar en el corazón del hombre porque está cerrado, ya le pertenece a otro. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto que esto es cierto? No lo hagas, estás desobedeciendo a Dios, no es una persona creyente. Fíjense, dijo Bonhoeffer, por urgente que sea el llamado de Jesús, rebota, no consigue entrar en el hombre porque su corazón está cerrado, ya le pertenece a otro. Como conclusión, se dice que en la Biblia el nombre es una descripción del carácter del poseedor. Obviamente hay excepciones, hay algunas muy deshonrosas excepciones, y una de ellas es el nombre de Elí. Elí significa enaltecido, seguramente una abreviación de el Señor sea enaltecido, aunque a la luz de sus hechos, el nombre que mejor le hubiera acomodado hubiera sido que mis hijos sean enaltecidos. Los intérpretes de la Biblia dan fe de la sincera devoción de Elí, pero también de su debilidad de carácter. Es curioso, hermanos, que la ley enumere las características físicas del sumo sacerdote, que describa su vestuario, perdón por decir esto, incluso de qué manera debía ser la ropa interior, que delimite con quién podía o no casarse, pero que no defina sus cualidades morales, esas cualidades que son modeladas, transmitidas y potenciadas en el hogar. Obviamente cada familia es un mundo, cada familia vive sus retos y sus oportunidades, pero la tarea es la misma para todos. En aquel tiempo como ahora, la formación de los hijos se sostenía sobre 3 columnas: la relación, el ejemplo y la comunicación de los valores. Sobre la relación, no es posible enseñar valores a nadie con quien no tengamos una relación relevante. Yo no puedo pararme en la acera y decirle al primero que pase: ven, te voy a enseñar valores morales, porque este va a preguntar: ¿y este de cuál fumó? O sea, no lo conozco, no sé quién sea, no sé de qué me está hablando. Y exactamente lo mismo ocurre con los hijos. El hecho biológico de la paternidad no trae la autoridad incluida. Por otro lado, una relación buena y profunda con nuestros hijos tampoco significa que seamos sus amigos. Esa es una falacia. Es verdad que debemos construir buenas relaciones con ellos, una buena comunicación, cultivar intereses comunes, pasar tiempo juntos, pero no se puede ejercer un rol de autoridad, ser padre y ser amigo a la vez. Un amigo es otro tú, un igual, incluso un cómplice. Quienes lo han hecho han aprendido de la forma más dura y demasiado tarde que estaban equivocados. En segundo lugar, no podemos transmitir los valores que no vivimos, porque no hay peor cosa que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Hacer esto destruye la autoridad del que enseña y destruye también la autoridad de la enseñanza. No se trata de decir al hijo: debe ser como yo, mucho menos oye mi consejo pero no sigas mi ejemplo. Tampoco es cuestión de perfección. Nuestros hijos no necesitan ver padres impecables, necesitan ver padres congruentes. Y finalmente, no podemos formar a nuestros hijos si no estamos conscientes de que un día le daremos cuentas a Dios de nuestra responsabilidad. Hace 3,500 años Moisés decía:
y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás con ellos estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8. Parte de nuestra responsabilidad es pasar la estafeta de la fe y los valores cristianos a la siguiente generación, para que ellos puedan vivirla y puedan también comunicarlos a sus descendientes. Y para hacer esto, hermanos, cualquier cosa puede sernos útil, incluso la trama de una película. Recuerdo, hermanos, hace muchos años ahora, a mi cuñado, el hermano de mi esposa, que estaba viendo una película estamos hablando de los años fines de los 80, principios de los 90, una película de Chuck Norris, y el niño tendría cuando mucho 5 años. Y estaba con el papá viendo la película, y de pronto el niño le dice: papá, Chuy Morris, así le llamaba él en ese tiempo, Chuy Morris, ¿es bueno o es malo? Es bueno, mijo. Entonces, ¿por qué mata? A sus 5 años, la criatura sabía: hay cosas que no debes hacer. En síntesis, como bien dijo F.F. Bruce, un erudito cristiano del pasado, el hogar es la primera escuela religiosa. El credo, entre comillas, que debe recitarse allí, no es una serie de verdades abstractas, sino la historia antigua de los hechos que trajeron la salvación. De ello forman parte los mandamientos divinos, que de hecho son también parte de la provisión de la gracia y traen bendición. Este, entre comillas, evangelio del Antiguo Testamento implica obediencia. Hace tiempo, hermanos, había comentado, termino con esto, y lo he dicho varias veces, de un día sábado que estábamos en el templo, en el seminario, y alguien empezó a tocar con insistencia el timbre, con mucha insistencia. Mi esposa se levantó de la oficina, fue a ver, abrió la puerta, estaba una señora desconocida con una Biblia en la mano. Antes de cualquier otra cosa, la mujer le dice: vengo a decirle que la Biblia es un libro promiscuo. Buenos días, señora, disculpe, no sé de qué me está hablando. Sí, como de que nos narra la historia de un hombre que se acostó con sus hijas y tuvo hijos con ellas. Seguramente usted habla de la historia de Lot. No sé de qué habla, pero ahí está. Sí, yo sé que está en la Biblia. Señora, ¿a usted le escandaliza que la Biblia hable del incesto? ¿Usted cree que eso nada más pasó en la Biblia? ¿Usted cree que eso no sigue pasando en este mundo? El incesto es una realidad tan monstruosa que se convierte en secreto familiar. ¿Por qué habla la Biblia de eso? Porque dice cómo somos los seres humanos y no hemos cambiado desde entonces. Pero bendito sea Dios, la Biblia también nos dice cómo es Dios y por qué mandó a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Aturdida, la mujer empezó a titubear y dijo: bueno, nunca lo había visto de esa manera. Cerró su Biblia y con permiso nunca más volvió. ¿Por qué en la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos de familias tan disfuncionales? Desde las familias de los patriarcas, los líderes espirituales de Israel. ¿Por qué vemos eso en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos habla de la miseria humana como advertencia, no para imitación y menos para justificación. Y porque la palabra de Dios nos enseña que si esas familias alcanzaron misericordia, la suya y la mía tienen esperanza. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites una vez más meditar en tu palabra y vernos en este espejo y ver, Padre, rasgos nuestros allí y pedirte perdón y pedirte misericordia, porque más que juzgar a aquellos a quienes tú ya has juzgado, tu palabra nos advierte
y nos enseña, Señor, la necesidad de vivir en rectitud delante de ti. Perdónanos si no hemos sido íntegros como padres y permítenos, Señor, asumir la parte de responsabilidad que nos toque en la etapa de la vida que estemos viviendo. Te lo rogamos humildemente. En Cristo Jesús. Amén.